La teoría de los caracteres adquiridos de Lamarck. ¿Sabías que hubo una época en la que se creía que las especies no cambiaban nunca? Durante siglos se sostuvo una idea llamada fijismo, que afirmaba que las especies eran inmutables, es decir, que no cambiaban con el tiempo. Esta idea era apoyada por científicos como Carl Linné, Cuvier, entre otros, y también por la Iglesia. Pero en el siglo XIX, un naturalista francés se animó a pensar distinto, Jean Lamarck. Lamarck fue influenciado por las ideologías de Rousseau sobre el contrato social, y en su obra, Filosofía zoológica, rompió con la idea del fijismo y propuso una teoría que revolucionó la forma en que entendemos la vida, el lamarckismo. Lamarck desarrolló su teoría en una época en la que predominaba la idea de que las especies eran inmutables, pero en medio de ese pensamiento fijista, él propuso que los seres vivos cambiaban y que esos cambios no eran al azar. Tenía la idea de que las especies evolucionaban de forma gradual, impulsados por un sentimiento interno, y esta fuerza interna los impulsaba hacia mayores grados de complejidad. Es decir, esta escala de complejidad iba de las especies más simples a las más complejas y perfectas. Pero, ¿qué dice Lamarck? Según Lamarck, en su libro va a decir lo siguiente: grandes cambios en las circunstancias producen grandes cambios en sus necesidades, generando así nuevos hábitos en su organización. Estos nuevos hábitos exigen del cuerpo viviente el empleo frecuente y sostenido de un órgano cualquiera. Lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada, mientras que el desuso constante de tal órgano lo debilita y hasta lo hace desaparecer. Ahora bien, te presentamos un caso que te puede llamar la atención. ¿Qué podemos observar con estas imágenes? Al observarlas, damos cuenta que en una imagen aparece una serpiente con patas y en la otra no. ¿Qué queremos explicar con esto? Es que realmente las serpientes, a las que estamos acostumbrados a ver, poseen una organización que se caracteriza por no tener patas. Sin embargo, aseguran que sus antepasados sí las tuvieron, pero por el desuso de estas extremidades las fueron perdiendo gradualmente hasta que desaparecieron. Lamarck sostenía que en un principio estos animales tenían patas como otros reptiles. Sin embargo, debido a las circunstancias en las que se encontraban, tras la necesidad de moverse entre las hierbas, pasar por espacios angostos o esconderse, comenzaron a desplazarse arrastrándose por el suelo. Este nuevo hábito, sostenido en el tiempo, provocó que su cuerpo se alargara como resultado de los esfuerzos repetidos por extenderse. A su vez, las patas dejaron de utilizarse y con el tiempo terminaron desapareciendo por la falta de uso. ¿Qué? ¿Qué? No me enteré de esa. Y finalmente, en cuanto a sus fortalezas y debilidades en su teoría, podemos decir que Lamarck fue el primer científico en proponer que las especies se transformaban a lo largo del tiempo, sentando las bases para pensar en un proceso evolutivo. También podemos decir, en un contexto donde dominaba el fijismo, la idea de que las especies eran inmutables, Lamarck rompió con la matriz de pensamiento de su época y propuso una visión diferente sobre el cambio de las especies. Puso el foco en la relación entre los organismos y sus circunstancias, destacando la influencia del entorno en los cambios de los seres vivos. En cuanto a las debilidades, Lamarck no contaba con evidencias concretas que demostraran la herencia de los caracteres adquiridos. Esto debilitó mucho su propuesta frente a teorías posteriores. Su teoría fue olvidada tras la aparición del darwinismo y su esquema fue reemplazado por el de Cuvier, que tuvo más aceptación en su tiempo. Y como conclusión, Lamarck
fue el pionero de la evolución, aunque su teoría fue refutada. Sentó las bases para pensar en la evolución de los organismos. Nos enseñó que las ideas científicas pueden cambiar con el tiempo. Su legado nos invita a pensar, cuestionar y a seguir investigando. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.